¿Qué haríais si una eminencia médica os mirase a los ojos y os dijera que vuestras piernas no volverán a obedeceros nunca más? ¿Si os sentenciara a una vida en una silla de ruedas? Yo estuve a punto de creerle, a punto, pero esta es la historia de cómo transformé esa sentencia de por vida en una línea de salida, porque el médico dijo que no volvería a caminar. Hoy corro maratones y él perdió su licencia. El olor del hospital era una mezcla aséptica de antiséptico y miedo. Sofía llevaba días respirándolo, un aire artificial que parecía haber reemplazado todo el oxígeno de su vida anterior. El mundo se había reducido a las 4 paredes blancas de una habitación en un hospital privado de la Ciudad de México, al pitido rítmico de un monitor y al dolor sordo y constante que irradiaba desde el centro de su espalda. El accidente había sido un instante brutal y caótico en el viaducto Tlalpan, un amasijo de hierros y cristales rotos, del que la sacaron con una delicadeza que no pudo enmascarar la gravedad de la situación. Ahora, después de una cirugía que duró 8 horas, esperaba el veredicto. Su madre, Elena, no se había separado de su lado. Sus manos, normalmente ocupadas amasando tortillas de maíz o arreglando el jardín, ahora solo se aferraban a las de su hija, un ancla en medio de un océano de incertidumbre. El hombre que entró en la habitación era la personificación de la autoridad médica. El doctor Morales era una eminencia en traumatología, un hombre cuya reputación le precedía. Tenía el pelo plateado, unas gafas de montura fina y una expresión que no admitía réplicas. Sostenía una carpeta que, para Sofía, contenía su futuro. Morales habló con una precisión clínica, una voz desprovista de emoción que detallaba las fracturas en sus vértebras T10 y T11, el daño en la médula espinal, el complejo procedimiento quirúrgico al que había sido sometida. Sofía intentaba seguir el hilo de la jerga médica, pero su mente solo podía concentrarse en la pregunta que ardía en su garganta. Finalmente, su madre la formuló por ella, con un hilo de voz tembloroso. «Pero se va a recuperar, doctor. ¿Volverá a caminar?» El doctor Morales hizo una pausa, ajustándose las gafas. Su mirada pasó por encima de Sofía, como si ella fuera un objeto de estudio y no la persona cuya vida estaba a punto de demoler. La cirugía ha estabilizado la columna, pero el daño neurológico es extenso e irreversible, declaró. El silencio que siguió fue más ruidoso que el estruendo del accidente. Con mucha fisioterapia, podrá desarrollar fuerza en la parte superior del cuerpo y conseguir cierta independencia con la silla de ruedas. Pero tienen que ser realistas, no volverá a caminar. La frase cayó en la habitación como una losa de granito. Irreversible. Silla de ruedas. No volverá a caminar. Cada palabra era un clavo que sellaba su ataúd. Sofía miró sus piernas, inertes bajo la sábana blanca. Intentó mover los dedos de los pies, una orden desesperada que se perdió en el abismo de nervios seccionados. Nada. No sintió nada. Una ola de frío glacial la recorrió por dentro, un pánico tan profundo que la dejó sin aire. Vio cómo el rostro de su madre se descomponía, cómo intentaba ser fuerte por ella, pero las lágrimas traicioneras ya surcaban sus mejillas. El doctor Morales, considerando su trabajo hecho, añadió unas cuantas frases de consuelo vacías sobre las nuevas oportunidades y la adaptación. Palabras que sonaban a burla. Luego, con un asentimiento profesional, se dio la vuelta y salió de la habitación, dejando tras de sí una devastación absoluta. En ese momento, Sofía se rompió. El llanto que la sacudió fue violento y primitivo, un lamento por la vida que le habían arrebatado, su trabajo como diseñadora gráfica, sus clases de salsa, sus paseos por el bosque de Chapultepec, la simple alegría de sentir la arena bajo sus pies en las playas de Oaxaca. Todo se había convertido en un recuerdo inalcanzable. Los días siguientes fueron un descenso a la oscuridad. Se negó a comer, a hablar,
a ver a nadie más que a su madre. La apatía se apoderó de ella. La enfermera le hablaba de grupos de apoyo. Un psicólogo le ofrecía herramientas para gestionar el duelo, pero Sofía los rechazaba. ¿Cómo podían entenderlo? Su cuerpo se había convertido en una prisión. La arrogancia del doctor Morales, su falta de empatía, su veredicto final e inapelable, se repetían en su mente como un eco torturador. Él no le había dado un diagnóstico, le había dictado una sentencia. Una noche, mientras el insomnio y el dolor la mantenían despierta, observó la luna llena a través de la ventana, una perla perfecta suspendida sobre el caos luminoso de la ciudad. Recordó las palabras de su abuela, una mujer indígena de la Sierra de Puebla, que siempre decía que hasta la piedra más dura se agrieta si la gota de agua no se rinde. Y entonces, en medio de la negrura de su desesperación, algo cambió. No fue una epifanía, ni una repentina oleada de esperanza. Fue una chispa de rabia, una rabia pura y ardiente contra el doctor Morales, contra el destino, contra su propio cuerpo que la había traicionado. Se miró las manos, que aún podía mover, y las cerró en puños. Una lágrima rodó por su sien, pero esta vez no era de tristeza. Era una declaración de guerra. El médico había dicho que era imposible, y ella, por primera vez, se atrevió a pensar, casi le había creído. Pero en ese casi residía un universo de posibilidades. Aún no sabía cómo, pero en esa noche solitaria y estéril, Sofía decidió que la historia de su vida no la escribiría un hombre con una bata blanca, la escribiría ella. El regreso a casa fue un segundo accidente. Su pequeño apartamento en la colonia Roma, antes un santuario de creatividad y vida, se había transformado en un campo de obstáculos. Cada puerta era demasiado estrecha, la encimera de la cocina inalcanzable, la ducha una trampa mortal. La silla de ruedas era una extensión de su cuerpo que odiaba, un recordatorio constante de su nueva realidad. Los primeros meses fueron una prueba de resistencia para ella y para su madre, Elena, quien se mudó para cuidarla, dejando su vida en Puebla. Elena se convirtió en sus piernas, en sus manos, en su ancla. Cocinaba sus platos favoritos, aunque Sofía apenas probara bocado, y llenaba los silencios con charlas sobre el jardín, evitando la mirada de compasión que tanto dolía a su hija. La depresión era una niebla densa que lo envolvía todo. Sofía pasaba horas mirando por la ventana, viendo pasar la vida de los demás, una vida que ya no era suya. El diagnóstico del doctor Morales se había instalado en su mente como un dogma incuestionable. Todo cambió con la llegada de Javier. No era un médico de renombre, sino un fisioterapeuta joven y enérgico, recomendado por una amiga de la familia. Su consultorio era un pequeño local en la planta baja de un edificio en la colonia Narvarte, lejos del lujo del hospital donde la habían operado. Javier no llevaba bata blanca, sino ropa deportiva. No miraba sus informes con gravedad, sino que la miraba a ella a los ojos. En su primera sesión, después de evaluar su rango de movimiento casi nulo y la falta total de respuesta en sus piernas, Javier se sentó frente a ella. «He leído el informe del doctor Morales», dijo con franqueza. «Es una opinión, respetada, pero una opinión. La ciencia nos dice que la plasticidad neuronal es increíble y que la recuperación, aunque difícil, nunca es del todo imposible. La pregunta no es qué dijo él, la pregunta es ¿cuánto estás dispuesta a trabajar tú?». Por primera vez, alguien le devolvía el poder. No le prometió milagros, sino trabajo, dolor, disciplina. Así comenzó el pacto. Cada sesión de fisioterapia se convirtió en un ritual sagrado, una batalla personal contra sus propios límites. El gimnasio de Javier, con sus barras paralelas, sus camillas y sus balones medicinales, se transformó en su campo de batalla y su santuario. El dolor era insoportable,
Los ejercicios para evitar la atrofia, los intentos de activar músculos que parecían muertos, la llevaban al límite físico y emocional. Muchas veces terminaba la sesión llorando de frustración y agotamiento, con el cuerpo empapado en sudor y el alma en carne viva. Pero Javier era implacable y compasivo a la vez. «Un centímetro más, Sofía. Lucha por ese centímetro», le gritaba. Y ella luchaba. Luchaba por cada milímetro de flexión en una rodilla, por cada contracción fantasma en un cuádriceps, por la más mínima sensación en la planta del pie. Cada pequeño progreso era una victoria épica que solo ella y Javier podían entender. En casa, la rutina continuaba. Su madre le ayudaba con las tablas de ejercicios que Javier le mandaba, convirtiéndose en una experta masajista y entrenadora. Fue durante esos largos meses de esfuerzo monótono cuando Sofía descubrió la carrera en su cabeza. Cuando el dolor era demasiado intenso o la desesperanza amenazaba con volver, cerraba los ojos y se imaginaba corriendo, no caminando, sino corriendo. Sentía el viento en la cara, el ritmo de su propia respiración, la fuerza de sus piernas impulsándola hacia adelante por la avenida de los Insurgentes. Visualizaba cada músculo, cada tendón, cada nervio trabajando en perfecta armonía. Esta carrera mental se convirtió en su refugio y en su motivación más poderosa. Era su secreto, la promesa de un futuro que nadie más podía ver. Después de casi un año de trabajo implacable, ocurrió lo imposible. Durante un ejercicio en las barras paralelas, mientras se sostenía con el peso de sus brazos, sintió un temblor, un espasmo incontrolado en su muslo derecho. Fue minúsculo, casi imperceptible, pero para ella fue un terremoto. Javier lo vio y sus ojos se abrieron como platos. «Ahí está», susurró con una sonrisa. «Ahí está la conexión». Ese fue el punto de inflexión. La pequeña chispa reavivó el incendio de su determinación. El trabajo se duplicó, se triplicó. La fatiga era un estado permanente, pero ahora estaba imbuida de un propósito feroz. Unos meses más tarde, apoyada en las barras, con Javier y su madre conteniendo la respiración, Sofía se puso de pie sobre sus propias piernas. Temblaba como un flan, el sudor le perlaba la frente, pero estaba de pie. El mundo, visto desde esa altura de nuevo, era un paisaje completamente diferente. Lloró, pero esta vez sus lágrimas eran de pura y absoluta victoria. El pacto de los centímetros la había llevado hasta allí, y ahora el horizonte se abría de par en par. Ponerse de pie fue el primer paso de un viaje que parecía infinito. La transición de las barras paralelas a las muletas fue una nueva odisea. Sofía tuvo que reaprender a caminar, a coordinar movimientos que antes eran automáticos. Su apartamento se convirtió en su primera pista de entrenamiento, un recorrido de 10 metros desde el salón hasta el dormitorio, que al principio le llevaba una eternidad. Cada paso era una negociación con el dolor y el equilibrio. Las caídas eran frecuentes y frustrantes, pero cada vez que su madre corría a ayudarla, Sofía se negaba. «Yo sola, mamá. Tengo que hacerlo sola», decía con la mandíbula apretada. Era una cuestión de honor, una forma de reclamar la autonomía que le habían robado. Las muletas se convirtieron en sus compañeras inseparables. Con ellas se atrevió a salir a la calle, a enfrentarse a las miradas curiosas y a la ciudad que ahora se presentaba como un desafío arquitectónico. Pero la libertad de moverse por sí misma, aunque fuera con dificultad, era embriagadora. La idea de correr, que había nacido como una fantasía en su mente, empezó a tomar la forma de un objetivo tangible. Javier, al principio, se mostró cauto. «Tu columna está estable, pero tus músculos aún son débiles. Tenemos que ir muy despacio», le advirtió. Empezaron con ejercicios en una cinta de correr, primero caminando a una velocidad ridículamente lenta, luego aumentando gradualmente la inclinación y la velocidad.
El día que Sofía logró trotar durante 30 segundos seguidos sin sujetarse, fue una fiesta en el pequeño gimnasio. Fue entonces cuando decidió deshacerse de las muletas. Fue un acto de fe. Las guardó en el fondo de un armario, un gesto simbólico para cerrar una etapa. Sus primeros pasos, sin apoyo, fueron torpes, inestables, como los de un niño pequeño, pero eran suyos. Empezó a salir a trotar al amanecer en el cercano Parque México, cuando el aire de la Condesa todavía era fresco y las calles estaban tranquilas. Su cuerpo protestaba, cada zancada era un recordatorio de sus lesiones, pero su mente estaba en un estado de euforia. Correr era la antítesis de su diagnóstico. Era movimiento, era vida, era la prueba irrefutable de que el doctor Morales se había equivocado. Encontró una pequeña comunidad de corredores que entrenaban en el parque. Al principio, la miraban con una mezcla de curiosidad y admiración. Nadie conocía su historia, solo veían a una mujer que corría con una técnica poco ortodoxa, pero con una determinación de acero. Poco a poco, empezó a compartir su viaje. Se unió a su grupo, aprendiendo de ellos sobre calzado, nutrición y ritmo. La camaradería y el apoyo que encontró allí fueron un bálsamo para las cicatrices que aún le quedaban. Uno de ellos le habló de una carrera popular de 5 kilómetros que se celebraría en unas pocas semanas. La idea la aterrorizó y la emocionó a partes iguales. Era el siguiente paso lógico, el desafío definitivo. Se inscribió. El día de la carrera, mientras se ponía el dorsal en el pecho, cogió un rotulador permanente y con letra temblorosa escribió un nombre sobre el número: Elena. Era un homenaje a su madre, la mujer que había sido su sombra, su apoyo y su fe cuando ella no tenía ninguna. La línea de salida era un mar de gente nerviosa y expectante. El disparo de salida la sobresaltó. Empezó a correr mucho más despacio que los demás, concentrada en su propia respiración, en su propio ritmo. Los primeros kilómetros fueron bien, pero a mitad de carrera, un dolor agudo le subió por la espalda. El pánico la atenazó. La voz del doctor Morales resonó en su cabeza. Se detuvo, apoyándose en una valla, con la vista nublada por las lágrimas. Estaba a punto de abandonar, pero entonces vio a su madre entre el público gritando su nombre con el rostro lleno de orgullo. Vio a Javier, que había ido a apoyarla, aplaudiendo con fuerza. Pensó en los meses de dolor, en el pacto de los centímetros, en la carrera de su cabeza. No podía rendirse, no allí, no ahora. Empezó a caminar, luego a trotar de nuevo, ignorando el dolor. Los últimos metros fueron un esfuerzo sobrehumano. Cruzó la línea de meta casi sin aliento, tropezando, y cayó en los brazos de su madre, sollozando. No importaba el tiempo que había tardado. Había cruzado. Era una corredora. Esa tarde, por primera vez, subió una foto a sus redes sociales, una imagen de sus zapatillas de correr con la medalla de finalista, y escribió un texto corto. Me dijeron que no volvería a caminar. Hoy he corrido mis primeros 5K. Los límites solo existen si tú crees en ellos. La publicación, sin que ella lo supiera, encendió una mecha que pronto se convertiría en un incendio de inspiración. La publicación de Sofía se hizo viral. Su historia, tan cruda y real, resonó en miles de personas. Empezaron a contactarla otros pacientes con lesiones medulares, personas luchando en rehabilitación, gente que simplemente necesitaba una dosis de esperanza. Sofía, casi sin darse cuenta, se convirtió en una voz. Empezó a compartir más sobre su proceso, no solo los triunfos, sino también los días malos, el dolor crónico, los miedos. Su honestidad la convirtió en una figura de referencia en la comunidad de la rehabilitación y el deporte adaptado. Las carreras de 5K dieron paso a las de 10K y luego a los medios maratones. Cada medalla colgada en su pared era un testimonio de su resiliencia.
Su próximo objetivo, el más grande y aterrador, era el Maratón de la Ciudad de México. 42.195 kilómetros a través de la ciudad que había sido testigo de su caída y su renacimiento. El entrenamiento fue el más brutal de su vida, un compromiso total de cuerpo y alma. Mientras Sofía se preparaba para el maratón, el destino comenzó a tejer su propio final para la historia del doctor Morales. Un abogado llamado Ricardo vio la historia de Sofía en un reportaje de la televisión local. A Ricardo se le heló la sangre. Hacía 2 años, su propio hermano, un joven deportista, había sido tratado por el doctor Morales tras una lesión de rodilla. Morales, con su habitual displicencia, lo había diagnosticado como un simple esguince y lo había mandado a casa con antiinflamatorios. El dolor empeoró y cuando buscaron una segunda opinión, ya era tarde. Una infección severa había causado un daño irreparable en el cartílago, acabando con su carrera deportiva. Ricardo, consumido por la culpa de no haber actuado antes, había estado reuniendo información en silencio. La historia de Sofía fue la pieza que le faltaba. Se puso en contacto con ella, con mucho tacto. Sofía al principio dudó. Revivir el pasado era doloroso, no buscaba venganza, su energía estaba centrada en el maratón, en el futuro. Pero Ricardo le explicó que no se trataba de revancha, sino de justicia, de evitar que ese hombre, con su arrogancia y su negligencia, destrozara más vidas. Sofía aceptó. Entregó a Ricardo todo su historial médico, los informes iniciales de Morales que contradecían radicalmente su recuperación posterior. Ricardo, con el caso de su hermano y ahora el de Sofía, encontró a otros 3 expacientes con historias similares de diagnósticos erróneos y negligentes. Juntos presentaron una queja formal ante la Comisión Nacional de Arbitraje Médico. El proceso fue lento y burocrático. Sofía tuvo que testificar, una experiencia agotadora en la que tuvo que enfrentarse de nuevo, aunque no físicamente, a la memoria de Morales. No lo hizo con odio, sino con una calma firme, exponiendo los hechos con la misma disciplina con la que entrenaba. El día del maratón llegó. La ciudad era una fiesta. Miles de corredores se congregaban en la línea de salida. Sofía, con el dorsal de Elena de nuevo en su pecho, sentía un nudo de nervios y emoción. La carrera fue una epopeya. Luchó contra el calor, contra el agotamiento, contra los fantasmas del dolor en su espalda. En el kilómetro 35 chocó contra el famoso muro. Sus piernas se convirtieron en plomo, su mente le gritaba que parara. Pero entonces pensó en la habitación del hospital, en las sesiones de fisioterapia, en la primera línea de meta. Corría por la chica que fue, por la mujer que era y por todos aquellos a los que les habían dicho «no puedes». Entró en el Estadio Olímpico Universitario para la vuelta final. La multitud rugía, cruzó la línea de meta con los brazos en alto y el rostro bañado en lágrimas de triunfo. Lo había conseguido, era una maratonista. 2 semanas después, mientras se recuperaba, recibió una llamada de Ricardo. La comisión había emitido su veredicto. Las pruebas eran abrumadoras. El doctor Morales fue declarado culpable de negligencia grave y mala praxis en múltiples casos. Su licencia médica fue revocada permanentemente. Sofía colgó el teléfono. No sintió una explosión de alegría ni de satisfacción vengativa. Sintió una profunda y serena paz. La justicia había llegado, no porque ella la hubiera perseguido con rabia, sino como una consecuencia natural de su propia lucha por la vida. Su victoria no fue la caída de Morales, sino su propio ascenso. Su verdadera revancha no era la licencia revocada de él, sino la medalla de maratón que colgaba en su pared. La historia termina con Sofía corriendo por las calles de Coyoacán, meses después. El sol de la mañana ilumina su rostro. Ya no corre para demostrar nada a nadie. Corre porque puede. Corre porque es libre.
Cada zancada en el asfalto es una afirmación de vida, un testimonio de que los límites, al igual que las líneas de meta, están hechos para ser cruzados. Su corazón, que aprendió a esprintar mucho antes que su cuerpo, ahora marca el ritmo de una vida sin barreras.